Hola, aquí el capitán Patapal al habla, surgiendo desde las profundidades de los pozos de Arayu y dispuesto a llegar hasta esa luz que se adivina al final del túnel. Porque sí, damas y caballeros, se adivina luz al final del túnel. Después de 2 años de pandemias, crisis internacionales, desbordamiento de trabajo, obras que no terminan ni a tiros, como veis todavía tenemos agujeros en el decorado, parece que por fin vamos a encontrar una salida a todo esto. Los que vais siguiendo la actualidad de Saco de Huesos y vais siguiendo sobre todo el videoblog, pues estabais ya al corriente de que tal y como pintaban las cosas, había llegado a temer por la continuidad del sello y de proyectos tan bonitos y tan emblemáticos como Calabazas en el Trastero. Es un punto al que me hubiera gustado no llegar jamás y que me tocaba particularmente las narices. Pero como decía también en otro videoblog, yo tengo naturaleza de gato y tengo esa tendencia a caer sobre las patas y cuando ya estaba derrumbándome por completo y contándole mis penas al teléfono al señor Fer Lafuente, coordinador de la línea Laberinto, llegamos a un plan loco que se concretó el otro día con una visioconferencia con la tercera pata de esta mesa, que es, o va a ser, qué demonios, es José Luis Pastor, editor de Susella. Esto es algo de lo que ya están al corriente los autores de Saco de Huesos, los artistas que nos han ido haciendo cubiertas, porque era de recibo que fueran los primeros en enterarse. Vamos a montar una sinergia en condiciones, vamos a integrar Saco de Huesos dentro del grupo editorial Susella. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que Saco de Huesos va a seguir manteniéndose como un sello editorial, como una línea, una colección, como queréis verlo, donde podremos seguir adelante con nuestra filosofía, pero dentro de una estructura más sólida, de una estructura más amplia y de una estructura muchísimo más exitosa. Porque este era uno de los quid, uno de los nudos gordianos a los que nos enfrentábamos. Como decía en anteriores entregas, la prioridad era sobre todo el tema de la supervivencia, ¿no? 13 años, ya deben ser 14 o quizás 15 en el ruedo, dan de sí para muchas cosas, dan de sí para aparecer en publicaciones como La historia natural del cuento de terror en España, o en Hispanoamérica, o en lengua hispana, no sé. Dan de sí para creaciones como Calabazas en el Trastero, dan de sí para esa relación que habíamos visto entre los premios Domingo Santos y los autores publicados en Calabazas en el Trastero, antes, después, durante o en la editorial. Dan de sí para haber formado parte de ese ecosistema particular que es el género fantástico en lengua hispana y dan de sí para haber creado un catálogo muy sólido, de gran calidad. Esto no es algo que digamos solo nosotros, es algo que dicen observadores externos de la editorial y de lo que estoy particularmente orgulloso. Y claro, evidentemente que todo esto se perdiera era una lástima, pero no resolvía el segundo problema, y es que Saco de Huesos tradicionalmente no ha conseguido llegar todo lo que debería haber llegado a los lectores. Y esto ha sido así principalmente porque no vivo en España y cuando he podido montar ferias y sarados pues ha sido muy esporádicamente. Los penumbras funcionan muy bien, cuando he hecho ferias ha funcionado muy bien, pero no tengo ese pie en el territorio nacional que me permita llegar a un público suficientemente amplio, de un modo suficientemente regular. Si no fuera por ventanas que hemos ido teniendo ahí, como Ciberdark o Gigamesh en su día, como Lectu, que nos ha tenido ahí siempre sirviéndonos de escaparate, la propia web, etcétera, todavía hubiéramos llegado a menos lectores, pero lo cierto es que necesitamos implantación dentro de lo que es el circuito físico, vamos a decir, de librerías y ferias, que es donde se parte el bacalao, leche. Y esto es una de las cosas que nos da Susella. Susella han conseguido abrirse camino dentro de esta jungla terrible que todos conocemos, que es la publicación independiente, y han conseguido una cierta estabilidad. Y claro, la pregunta del millón, para los que no conozcan ambos sellos, es, pero bueno, ¿esto qué va a ser? ¿Una unión contra natura ahí que nos va a dar alguna quimera extraña y tal? Bueno, por supuesto esperamos que esto dé alguna quimera extraña, porque si no nos divertiríamos mucho menos,
pero va a haber que desmitificarlo. En realidad, Saco de Huesos y Susella Ediciones son dos proyectos que tienen muchos puntos en común. No solo lo digo porque nuestros catálogos, que esto también me lo han dicho observadores externos, de hecho Darío Vilas, que es responsable de Librinde y demás, y otro de esos locos que han ido moviendo un poquito el panorama desde sus posiciones en las penumbras y demás, me lo dijo cuando le comenté esta nueva sinergia, esta simbiosis que aparecía por ahí. Fue una de las primeras cosas que me dijo. Me dijo, yo cuando tenía lo de Librinde y recibí los catálogos de ambas editoriales, lo primero que pensé es, joder, aquí hay una afinidad muy grande, ¿no? Evidentemente nos dedicamos a la fantasía, al terror, a la ciencia ficción dentro de lo que podemos y también a esos proyectos de narrativa alternativos que son los librojuegos, los juegos de rol. Y también nos gustan mucho los proyectos muy peregrinos. Si a nosotros nos ha dado por publicar cosas tan raras como el Cruciforme, esa especie de mini cuentecillos alfabéticos con ilustraciones a color y demás, pues el José Luis Pastor tiene una línea de poesía. Esto es una locura que he visto en pocos sellos. Pues por ejemplo en Tusital Ediciones, que son otros salados que también merecería la pena incluir en algún estudio sociológico junto al resto de la tribu. Y bueno, no solo eso, no solo compartimos, digamos, perspectivas de catálogo, sino que también compartimos autores. Estoy pensando el primero que me vino a la mente, ¿no? El tema de Raelana, de Carmen del Pino, que publicó un magnífico juego de rol, Tien Ya, con Susella, y que ha sido una de nuestras calabaceras clásicas y una de las magníficas escritoras que tenemos en el panorama. No es la única autora que compartimos, de hecho, esto se verá en los próximos lanzamientos. Hablando con José Luis, nos hemos dado cuenta que había una cierta naturalidad en que Saco de Huesos se integrara dentro del proyecto del grupo Susella, que es el pez grande, pero que no se nos va a comer, que nos acoge bajo su seno y tal. Así nos comeremos nosotros a otra gente. Y bueno, los que conocéis su catálogo, yo lo conocía sobre todo por la parte de librojuegos, La Cofradía, Muerte entre las Nubes, La Torre del Elefante, que son movidas que me gustan mucho y ha sido lo que más he ido leyendo del catálogo, magníficos, y hablaré de ellos en el videoblog, en el Rincón de Lectura, cuando llegue el momento, que tengo una pila así. Y como digo, no solo en el tema de compartir autores, compartir perspectivas de catálogo, compartir estilo, sino también en la propia lógica de lo que nos gusta y de por qué hemos apostado por este tipo de aventura. Y es que eso es muy importante, porque para mí el gran temor de la continuidad de Saco de Huesos no era que me dijera alguien, pues sí, mira, que tienes muy buenos autores y muy buenos libros, nos lo quedamos y gracias, y hasta luego. A mí lo que me interesaba es que el proyecto mantenga el espíritu y que los calabazas sigan estando ahí para dar una oportunidad a nuevos autores y a autores consagrados de seguir expresándose en narrativa breve y de cubrir ese hueco que ahora empieza a estar un poco mejor cubierto con publicaciones, pues yo qué sé, como Windu Manoz, además que consiguen darle ese empaque y ese espacio al relato corto, pero que bueno, que hemos sido representativos durante muchos años y que sería una auténtica pena que esto se perdiera. Y bueno, pues ahora una de mis inquietudes, que me dijeran, vale, muy bien todo, pero vamos a hablar aquí monetariamente y aquí va a sobrevivir solo lo que rinda, ¿no? Y además, pues bueno, tú eres muy simpático y tal, pero... Y no, bien al contrario. Aquí creo que hay una auténtica oportunidad de continuidad en el sentido de mantener el espíritu de los proyectos, mantener la ilusión de Saco de Huesos y esa llama primigenia que encendimos con la Biblioteca Fosca y los calabazas en el trastero cuando cerraron publicaciones como Historias Asombrosas y Miasma, que fueron un poco lo que nos movía a meternos en este sarao y demás. Y como digo, no solo una continuidad, sino sobre todo una proyección de futuro, una proyección de crecimiento y una proyección de llegar más lejos y llegar a más lectores, que en el fondo es para nosotros lo más importante. Yo esto lo he dicho muchas veces,
Tengo la suerte o la maldición de no vivir de esto. Ya hablaré de ello más a fondo en algún videoblog, creo que he prometido esto como 150 veces. Eh, el tener un trabajo estable, por otro lado, es magnífico porque te permite pues, apostar de un modo totalmente libre, totalmente artístico y totalmente de fan y de amante de la literatura y de la narrativa sin filtros. Por otro lado, el problema es que, claro, como te tienes que dedicar a tu trabajo, tienes menos tiempo para llegar precisamente a eso que necesitábamos, que no es solo la promo, porque los vídeos estos están muy bien, pero al final lo que hace falta es que se concrete en lectores. Y eso es algo que José Luis en su sella ha conseguido resolver a base de muchísimo curro, evidentemente. Patear muchas ferias, muchos stands, muchos saraos, librerías, distribuidora y todo eso que a saco de huesos nos ha faltado estos años. Entonces, por ir resumiendo un poco, que me enrollo como las persianas, buenas noticias creo yo, y por lo visto es lo que creen todos los autores que he ido leyendo a medida que me ha permitido la conexión a internet, porque evidentemente nos están haciendo obras, va a llegar la fibra a Ardèche y tendremos magnífica conexión. De momento esta semana tenemos conexión intermitente. Y pues eso, como digo, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de su sella, desde el punto de vista de los autores que de momento se han pronunciado, este es un magnífico comienzo, es una nueva etapa que comienza muy bien y con muchísimo potencial porque vamos a seguir apostando por estos proyectos locos de la gente que cree en la narrativa fantástica, de la gente que cree en nuestros autores, que no necesitan otra cosa que presentarnos sus trabajos para que sean leídos con interés y compartidos con los lectores si la cosa se tercia. Y sobre todo, pues eso, ese paso para llegar más allá, para llegar a muchos más lectores, que es precisamente ha sido el punto más débil de Saco de Huesos, en particular estos últimos años que me he visto tan desbordado y tan lejano físicamente, geográficamente, porque anímicamente os sigo teniendo muy cerca, os sigo totalmente decidido a que esto avance y creo que con estos apoyos lo conseguiremos. Seguramente yo, como digo, arriando velas y centrándome más en proyectos como Calabazas en el Trastero, pero con una continuidad eh, global de toda la editorial, de todo el concepto de Saco de Huesos. ¿Ok? Así que nada, os iremos teniendo informados ya de los detalles más concretos a medida que la cosa avance, pero que sepáis que estamos en camino. Nos vamos leyendo, cuidaros mucho y como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí y por seguir estando ahí. Cuidaros mucho, nos leemos.